¿Quieres saber 10 técnicas súper buenas para evitar traducir de tu idioma a español? Bueno, pues 10 técnicas. Vamos a verlas, ya verás cómo son muy útiles y vas a hacer tu español mucho más fácil. Venga, entonces, empezamos. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que, nuestro idioma es uno y español es otro. Por tanto, no podemos hablar igual. Por ejemplo, si tenéis un perro, con vuestro perro no habláis de una forma como hablas con tu amigo, ¿verdad? Habláis de otra forma, tenéis otro tipo de comunicación. En esto es lo mismo, no podemos hablar de la misma forma y eso tenemos que ser conscientes que eso es así, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que vamos a estar más limitados, es inevitable. Entonces no podemos esperar que todo lo que pensamos lo tenemos que decir en español, porque de esa forma no va a poder ser. Entonces tenemos que tener la idea bien clara de que estamos en otro idioma y que tenemos que estar más limitados al hablar. No podemos hablar de una forma muy con detalle, y ese es el segundo punto. No podemos hablar en detalle, es imposible, porque ahí es donde nos vamos a bloquear. Tenemos que hablar de forma general, con ideas generales. De esa forma, pues bueno, si has tenido un problema en tu casa, has llamado al fontanero porque había una avería, salía mal el agua, fría, caliente, todos esos detalles son demasiados. Tuve un problema con el agua en mi casa, llamé a un técnico. Muy fácil. Si la otra persona tiene más interés, te va a preguntar. Y cuando te pregunta, te va a decir, ¿pero qué le pasaba al agua? ¿Tenías una avería? Sí. La otra persona, al preguntar, porque tiene curiosidad, te va a ayudar y te va a dar ese vocabulario que tú no tienes y tú vas a ir siguiendo la conversación. Pero no podemos empezar. Lo mismo, muchas veces mis estudiantes, cuando van a contar historias, se bloquean porque empiezan, entonces yo fui, le dije, tuve, muy complicado. Tenemos que simplificar. ¿Cómo se puede simplificar? Ok, punto número 3. Tenemos que pensar que estamos hablando como un niño de 5 años delante de nosotros. Si tenemos un niño, por ejemplo, muchas veces mis estudiantes no saben explicar su trabajo. Es que es muy complicado. Tienes que saber explicar tu trabajo en español. No puedes decir es muy complicado, no, tienes que saber. Imagina que tienes a un niño delante y le tienes que explicar qué haces todos los días. Soy project manager. ¿Cómo explicas eso? Pues tienes que saber explicarlo. Entonces puedes decir, bueno, pues yo todos los días tengo documentos y veo si los documentos están bien o están mal. Tengo control de todos los proyectos que estamos haciendo para comprobar que todo funciona bien, que el horario está bien, y vas detallando todas las cosas, todas las tareas que haces en tu trabajo. Pero no podemos, tienes que saber explicarlo como si estás hablando con un niño y le explicas. Yo todos los días en el trabajo mando emails a los clientes y les pido que, si eres por ejemplo una persona de ventas, ¿no? Y yo compro productos que nosotros luego aquí vendemos. Es fácil, tenemos que saber intentar explicarlo de una manera muy fácil, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nos tenemos que preparar. Ya sabéis que el trabajo te lo van a preguntar. Tienes que saber explicar tu trabajo. Si eres recruiter, si eres de recursos humanos, tienes que saber cómo se explica eso. Tienes que preparártelo antes, escribiendo, a ver, ¿cómo puedo explicar esto de una forma fácil? Ok, pues yo busco personas que pueden trabajar en mi compañía. Yo soy el encargado de buscar personas con talento o personas que son buenas para nuestro trabajo. Ok, recruiter. ¿Vale? Tenemos que saber, o yo hago entrevistas a personas que vienen a la compañía y decidimos si son buenas o no. Yo hago esas entrevistas. Tienes que saber explicar tu trabajo. No podemos, y va a ser lo primero, por tanto tiene que estar algo súper fácil, que lo has explicado muchas veces y va a ser fácil de explicar, ¿vale? Muchísimas veces os digo, tenemos que tener preparada la situación. Esta es una pregunta que te van a hacer, la tienes que tener preparada.
Preguntas dónde vives, por qué estás aquí, tienes que tener esa respuesta preparada. Todo esto, si lo tienes preparado, es mucho más fácil, ¿ok? No podemos improvisar, porque cuando empiezas a improvisar, entonces hay un bloqueo. Ay, quiero decir esto y lo otro y tal, es más difícil. Entonces, hay muchas preguntas que ya podemos preparar en casa y que son parte de nuestra vida y que las podemos explicar, ¿ok? Entonces, muy importante este punto. Y es verdad que es inevitable utilizar Google Translate, todos los días vamos con nuestro móvil y espera un segundo y miras la palabra, es inevitable. Pero ya sabéis que es una trampa, porque Google Translate lo que va a hacer es limitaros y depender. No podemos depender de nadie, no podemos depender de tu amigo que te esté traduciendo, no podemos depender de la gente. Tienes que depender de ti, de lo que tú tienes, de tus propias palabras. Con esas palabras tienes que jugar. Tenemos un juego que son estas palabras y con esas palabras vas a jugar, ¿ok? No podemos jugar a otro juego de momento hasta que no tengas más vocabulario, ¿vale? Entonces, bueno, tienes que, ok, yo voy a jugar a este juego, tengo 100 palabras, con estas tengo que hablar, no hay más. Tengo estos verbos, con estos verbos voy a hablar, no tengo más. Y puedes comunicarte, por supuesto, pero siempre lo tenemos que hacer con estrategia, como yo digo. Por cierto, si quieres saber más estrategias, te dejo en la cajita de información un curso especial sobre estrategia, qué cosas tenemos que hacer para hablar mejor, muy fáciles, ¿vale? Así que tenéis un montón, más de 100 estrategias para hablar de forma más fácil y sin bloquearte, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. También, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente hemos dicho podemos escribir, prepararnos el escenario también. Y bueno, también lo que podemos hacer es buscar palabras clave. Ok, sé una palabra, por ejemplo, si estamos hablando de tu trabajo, ¿no? Ser recruiter, pues yo busco. Buscar es un verbo importante en este momento. Busco personas. Entonces, con el verbo buscar ya puedes formar tu frase. Busco personas, busco trabajadores. ¡Pum! Entonces, la palabra clave sería buscar. Es muy importante en este caso. Entonces, si tienes la palabra clave, es muy fácil hacer una frase. Entonces, tenemos que ir a la palabra que sepas bien. Estás diciendo, tengo un problema con el agua, el fontanero, no me acuerdo de fontanero. Ok, ¿qué puedo decir? Un técnico. Es un técnico estuvo en casa ayer y estuvo trabajando con el agua. Y ya podemos explicarlo, pero técnico, ok, es mi palabra que voy a elegir para contar. Entonces tenemos que buscar esa palabra clave que nos va a facilitar la forma de hablar, ok. No podemos hablar en detalle como hemos dicho. Entonces tienes que pensar en ideas en general, no en palabras. Si piensas en la idea, es más fácil buscar diferentes palabras clave. Pero si vas buscando cómo se dice fontanero, es que si no sé fontanero no puedo empezar la idea. Entonces vas a estar bloqueado siempre. Ok, no sé fontanero. A ver, ¿cómo puedo explicar? Agua, agua es palabra clave, porque tengo un problema con el agua. Agua. Muy bien. Técnico. Técnico es una palabra general que podemos usar para mucho. Y problema. Tengo un problema con el agua y necesito un técnico. Y ya está. Y podemos generar nuestra frase. Y por supuesto, mucha gente se olvida de las manos. Tenemos unas manos fantásticas, nos pueden ayudar a hablar usando la mímica y usando... tengo un problema en el agua y haces la señal del agua, del lavabo, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que usar las manos para contar. Si no te acuerdas del número 5, puedes decir con las manos muchas cosas y a veces estamos buscando palabras. Usa la mímica. La mímica, pues una chaqueta o una bufanda, no me acuerdo de bufanda, o un gorro. Usa algo que la otra persona te pueda ayudar inmediatamente. Sí, esto para aquí, para el cuello, ¿cómo se llama? Bufanda. Pero si no dices nada, no te pueden ayudar. Necesitas utilizar este tipo de mímica, ¿ok? Las manos súper importantes.
y conocéis la frase querer es poder, pues aquí la tenemos que usar 100%. Si no tenemos interés, obviamente va a ser muy difícil. Tenemos que tener ese interés para hablar, ese interés para decir cosas, pero si no, va a ser muy complicado. Entonces ya sabéis, querer es poder. Entonces, todos los días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir vocabulario, vamos a mejorar, vamos a escribir más, vamos a intentar hacer estas cosas. Vamos a cambiar los settings, los ajustes de nuestro móvil o de nuestro ordenador. Todo lo vamos a poner en español. De esta forma vamos a estar todos los días viendo nuevas palabras y vas a poder comprar estas palabras porque las ves por todas partes. Entonces no podemos ampliar vocabulario siempre sin hacer nada. Necesitamos cada día mejorar y hacer cosas nuevas, si no va a ser muy difícil, ¿ok? De esa forma vas a tener más vocabulario y cada vez va a ser más fácil explicar y no traducir tanto, ¿ok? Pero sí, claro, si tenemos poquito, obviamente al final la traducción es inevitable y es muy difícil. Entonces tenemos que ser pacientes, obviamente cada día ir subiendo de vocabulario, ponerte cada día un par de... A mí personalmente me ayuda a escribir la palabra. Yo si me dices la palabra al minuto se me ha olvidado, necesito escribirla y de esta forma la puedo recordar porque la estoy escribiendo manualmente. No con el móvil, manualmente a mí me ayuda mucho, ¿vale? Porque en ese momento que estás haciéndolo lo estás recordando. Entonces es una forma muy buena de memorizar palabras. Bueno, espero que estas ideas sean útiles y ya te digo, son fáciles, pero si las pones en práctica te aseguro que cambia mucho tu español. Así que bueno, te dejo también por aquí otro vídeo súper interesante de muchas palabras que la gente se equivoca, ¿vale? Entonces que espero que te sirvan también y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dame un like por favor, ¿eh? Hasta luego.